Bueno, vamos a buscar, vamos a la palabra del Señor y vamos a buscar Juan, el Evangelio 8:32. Juan 8:32. Juan 8:32. Vivamos en la verdad es el título de esta hora. Vivamos en la verdad. Y vamos a comenzar con este versículo porque es un versículo que todos lo hemos leído, quizás lo hemos escuchado y hasta lo hemos cantado en algún canto, una alabanza que un salmista la escribió sacada de este versículo de Juan 8:32. Y lo leemos todos juntos, un solo versículo, y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Padre amado y Dios eterno, le pedimos que el Espíritu Santo tome control total de este momento, de todo pensamiento humano, de toda carne que quiera involucrarse en la palabra, sino que el Espíritu ponga en mi boca las palabras necesarias para tocar este tema y que me dirija para poder desarrollarlo bien y que todos podamos aprender. En el nombre de Jesús, Padre amado, es lo que le pedimos. Amén. Al inicio había escrito: volvamos a la verdad, pero lo cambié a vivamos. Y si nos hemos salido de la verdad, pues volvamos. O sea, lo podemos aplicar de las dos formas. Y vamos a entrar en lo que significa el asunto que traemos ahora, la palabra de Dios. Yo no sé si usted y yo nos hemos preguntado en alguna vez: ¿será que lo que estoy haciendo, Dios está de acuerdo? No piense en cosas malas, piense en cosas buenas. Lo que estoy haciendo, ¿será que Dios está de acuerdo con lo que hago? Las acciones que estoy tomando, ¿será que están acordes a lo que Dios quiere? Son preguntas que muchas veces uno toma en cuenta, como por ejemplo: ¿será que el negocio que puse, Dios está de acuerdo con el negocio? Y son cosas que podemos hacernos la pregunta en determinado momento. ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? Otra pregunta: ¿será que la iglesia a la que asisto, una pregunta bien delicada, ¿será que la iglesia a la que asisto, donde yo me congrego, es de Dios? Una pregunta que hay que meditar, porque muchos estamos en una iglesia y decimos: ¿y será que esta es la verdadera? Ya vamos a ver. ¿Será que estoy? Y yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta en determinado momento, porque a veces uno cuando va a buscar de Dios, que uno siente, no cuando lo evangelizan o algo, pero cuando uno siente, como en mi caso, por ejemplo, que nadie me evangelizó para buscar de Dios, sino que yo fui el que tomó la decisión allá cuando tenía como 13 años. Nadie me evangelizó, nadie me dijo congregate ni nada, yo mismo tomé la decisión. Pero ¿será que cuando uno llega a un lugar y uno decide ¿y a dónde voy? ¿Y cómo es? Para decirles que en mi transcurrir de los años y ya siendo cristiano evangélico, yo pensaba que los testigos de Jehová eran igual que nosotros, de la iglesia evangélica. Y no era así. No era así. Pero como uno desconoce, ¿será? Y vienen las preguntas. ¿Será que estoy dirigiendo mi familia, incluyendo mi vida, como Dios quiere o en el camino correcto? Son preguntas que vienen en determinado momento y que tienen respuesta, y ahora vamos a tratar de dar respuesta a todas las dudas que podamos tener, porque hay una sola respuesta para todo eso, y ya lo vamos a estar viendo. Y le voy a dar un ejemplo. Habían unos hombres, aparecen en el Evangelio, no sé si Mateo, pero en uno de los Evangelios, aparece que habían unos hombres que se presentan delante de Dios, y al estar presentes delante de Dios, ellos le dicen: Señor, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. Y ellos salían, orábamos y sucedían los milagros. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Les dijo: yo no los conozco. ¿Ustedes quiénes son? Yo a ustedes no los conozco.
Pero sí, en tu nombre profetizamos. Sí, pero no, yo no los conozco. Entonces, allí es donde viene la pregunta, ¿será que lo que hice en ese momento no era de... Yo creí que era espiritual y todo, y que hasta los demonios huían, y yo creía que era una entidad, pero no era nada. No estaba en lo que vamos a ver. Pensaron estos hombres que eran de Dios, hacían grandes cosas, estaban involucrados en el ministerio, pero no eran de Dios, no tenían una relación con Dios. Dios les dijo, nunca los conocí. Entonces, analizando esto, venía a mi mente y el pensar, entonces cuando yo estoy sirviendo, puede ser que yo esté sirviendo, pero yo no soy de Dios. Entonces puede ser que yo estoy aquí en un culto y me siento en una silla y yo no estoy en la esencia. Y debo de analizar eso para mi vida. Yo estoy en una iglesia o en un templo, la iglesia es la persona. ¿Y qué significado tiene entonces para mi vida? Y aquí viene la respuesta. La respuesta está basada en la verdad. Y guardes esa palabra, la verdad. Cuando estamos en la verdad, tenemos la seguridad de que todo lo que usted y yo hacemos, como estamos en la verdad, es aprobada por Dios y no hay ni más ni menos. Si usted está en la verdad, no se preocupe. Ajá, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque si yo estoy en la verdad, no tengo de qué preocuparme en la iglesia que voy, cómo estoy dirigiendo a mi familia, si yo estoy dirigiéndola en la verdad, si mi iglesia está en la verdad, si lo que sucede en mi vida está en la verdad. Eso tendremos que hacerle énfasis en nosotros. Ahora bien, la verdad, el hebreo y el griego buscaba las palabras, pero búsquelas usted. Después yo no se las voy a pronunciar porque se me va a trabar la lengua. Pero significa algunas cosas como inmutabilidad, certeza, fidelidad, firmeza. Y más que todo lo podemos enfrascar en una palabra, la realidad. La verdad es la realidad. Lo que no es verdad, ¿qué sería lo contrario de realidad? Algo como un sueño. Usted tiene un sueño, no es real. O sea, no es una realidad, es un sueño. Entonces, tenemos que estar en la verdad y la verdad es la realidad. Analicemos si en lo que vivimos es real o solamente es un cuento de hadas lo que estamos viviendo. Y es lo que el mundo nos ofrece, cuentos de hadas. El mundo nos ofrece paz ficticia, es algo ficticio, no es real, es algo ficticio. El mundo nos ofrece salud, el mundo nos ofrece amor, el mundo nos ofrece oportunidades, pero cuando nos metemos en todo eso queriendo buscar y creyendo que las vamos a obtener, nos damos cuenta de que es como agua en las manos, se nos va, no es real, es algo ficticio. Ahora, entonces, si lo que el mundo me ofrece, ya vimos que el mundo no es real, ¿qué es la verdad entonces? ¿Qué es la realidad? Y vamos a ver, vamos a avanzar, vamos a leer unos versículos y si usted no lo encuentra, yo lo encuentro antes, yo lo voy a leer, usted no se preocupe. Vamos a leer unos versículos de qué es la verdad, qué es la realidad de nuestra vida. Y lo primero es Dios. Dios es la verdad, eso debemos de tenerlo claro. Dios es la verdad. Y vamos a ir a Salmos 31:5. Hay varios versículos ahora en esta enseñanza. Hay varios versículos. Vivamos en la verdad. ¿Cómo saber si mi vida está dirigida bien? Si yo estoy dentro de lo que vamos a leer. 31:5 de Salmos dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios es Dios de verdad. Dios es real. Hay un Dios que tiene realidad en nuestra vida. Siguiente versículo, Isaías 65:16. Isaías 65,
16. Dios es la verdad. Dios es real. Si mi iglesia está en Dios, significa que está en la realidad. Si mi familia está en Jehová, mi Dios está en la verdad. Si se deja dirigir, si se acerca a Dios, está ahí. 65:16 dice este versículo: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Vea esa palabra, el Dios de verdad. No es mentira, no es un sueño, no es ficción, es real. Un versículo más y pudiéramos seguir buscando más, pero no nos alcanzaría el tiempo. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Debemos de acercarnos a la verdad, a Dios. 32:4 de Deuteronomio. Dice este versículo: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dios de verdad. Ahora preguntémonos, lo que el mundo me ofrece, que es ficticio, que no tiene argumento, y le digo por qué no tienen argumento. Si usted habla con un científico, con cualquier otra persona, o se va a los estudios y todo, y dicen que no hay una verdad 100% segura. No hay una verdad que se pueda establecer, porque tiene que respetar las teorías, y tiene que respetar las opiniones. Por eso no hay una verdad absoluta. Es la palabra correcta como se menciona allá. No existe una verdad absoluta. Porque tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Es el argumento que se da. Pero por eso el mundo no puede ofrecernos nada real. Porque no tiene una verdad absoluta. Pero cuando vamos a Dios, si Dios y Jehová que estamos analizando es la verdad, analicemos qué hay en Dios y qué me ofrece Dios. Y desde allá, desde Génesis podemos verlo. ¿Qué me ofrece Dios? Perdón de pecados, redimir mi alma. Allá donde sucede el primer sacrificio animal, que Dios le da las pieles de ese animal que mató, que hizo sacrificio él para vestir al hombre. Desde allí ya Dios está hablando, enseñando. Dios está enseñando allá con Abraham cuando va a hacer el sacrificio, y no deja que Abraham mate a su hijo, sino que él le dio un cordero. Dios ya estaba hablando lo que iba a hacer. Y cuando se estipuló todo eso de los sacrificios, del holocausto, Dios ya estaba hablando qué es lo que quería hacer, que era un Dios de amor, que era un Dios de misericordia, y que aun cuando ya estaba la ley, Dios obró en misericordia. Aún allí Dios obró en misericordia. Vea con David, por ejemplo, que falló, cometió errores delante de Dios. ¿Y por qué Dios no fue tan duro? O sea, sufrió David las consecuencias y todo, pero ¿por qué no le quitó la vida? Y porque con otros sí. Pero porque los que se acercaron y creyeron en la misericordia de Dios y buscaron a Dios, la encontraron. Dios nos ofrece muchas cosas, entre ellas perdón, salvación. Nos ofrece amor puro y verdadero. Y por eso es importante, puro y verdadero, porque ese amor no es mentiroso. Ese amor no viene a decirnos y te lo voy a quitar y nada de eso. Nos ofrece misericordia, una misericordia que está palpable. Y qué bonito ese versículo que nos ofrece fidelidad, que dice que son nuevas cada mañana. O sea, si hoy vencimos la fidelidad de Dios por A o B razón, y mañana me levanto y la busco, allí voy a encontrar siempre al Dios fiel. Cosas reales y verdaderas que puedo encontrar en Dios, porque Él es verdadero. Su esencia es verdadera. Lo que Él es verdadero. No es mentira, no es inventado, como se dice que Dios existe porque el humano lo inventó. Claro que no. Y lo podemos ver en la creación misma.
Porque si analicemos la teoría de la creación, que dice que el mundo existe por una explosión, y yo me hago una pregunta: explotemos una bomba a ver qué crea. Una explosión no puede crear nada, una explosión destruye. Entonces, cuando yo analizo esa teoría de la creación, no me cabe en la cabeza, porque yo cuando veo una explosión de algo, solamente veo destrucción. ¿Y cómo es posible que de una explosión, por ejemplo, salga una ceiba que casi nos mata con el algodón? Pero que es tan perfecta que produce oxígeno, que cuando cae el agua, ella con sus raíces lo que hace es que agarra el agua y la filtra para que no escasee, para tener agua, le envía los mantos acuíferos. ¿Cómo es posible? Que alguien me explique que la creación es tan así, que alguien me explique si de verdad provenimos del mono. ¿En qué momento me comprueban a mí que un mono en la actualidad se convierte en un humano? No existe. Pueden tener un mono ahí, lo pueden inspeccionar y nunca va a hablar, nunca dice que se parece a nosotros en el físico y que sí son inteligentes y todo. Quizás hay algunos que son feísimos, ¿va? Puede llegar a parecerse a uno, pero no son iguales. No, hermanos, en serio, usemos la cabeza y la lógica así. ¿Cuándo han visto que un pez ha salido del agua y camina y ha evolucionado? O sea, la teoría de la evolución no la podemos comprobar. Pero si analizamos lo que nosotros creemos, de que hay un Dios, un ser que está sobre todo y que hizo todo lo que hizo por amor a usted y a mí, y comenzó a formar un lugar específico. ¿Por qué no se sale el mar? Le puso límites y todo, y fue creando los árboles que dan frutos. ¿Para qué dan los frutos? Para que comamos nosotros. Antes Adán y Eva no andaba comiendo animales, comía del fruto. Después del diluvio es que les dice: coman, que aquí el que sobreviva, que se rebusque. Porque ahora los leones van a comenzar a cazar a los venados y los venados van a comer tal cosa. Y así es como comenzó todo, ya distorsionado por todo lo que pasó, que el pecado y todo arruinó toda la creación. Pero cuando analizamos todas estas cosas como Dios, ¿por qué un árbol? Yo tengo conexión con un árbol, que el árbol me da oxígeno a mí y yo le ayudo al árbol también cuando tiro la respiración ya no es oxígeno y les ayudo a él de regreso. O sea, es tan perfecto todo, hermanos. ¿Por qué un árbol no se equivoca y no da otro fruto? Da el fruto correcto. O sea, son cosas que uno comienza a analizar y definitivamente es un Dios. Hay un Dios. Y si nos vamos al calendario y nos damos cuenta de que sí hay un Dios, porque a nivel mundial un impacto maravilloso donde dice 300 años antes de Cristo y 300 años, 2024 años después de Cristo. ¿Cómo Dios permitió que, si Dios no hubiera existido ni nada de eso, cómo lo hubiera abarcado el mundo completo esto? Pero es que es tan maravilloso lo que Dios hace. Nosotros mismos creamos defensas, anticuerpos ante situaciones que viene la perfección de Dios en nuestra vida. La perfección de Dios en nosotros. O sea, todo eso tiene que ver con lo que Dios es. La verdad, lo auténtico que es. Esa es la realidad para nosotros y que podemos disfrutar todos esos beneficios en Dios. Veamos ahora al Hijo. Padre, Dios Padre es verdadero. En Él hay verdad. En Él hay santidad. En Él hay pureza. En Él está la perfección. Todo al 100. Todo bien en Dios. No hay mentira. Lo que Él habla lo cumple. Lo que Él dice lo hace.
No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es Dios en nuestra vida. Es un Dios verdadero. El Hijo. Y aquí nos vamos a quedar en Juan nada más. Juan 14. Hablemos del Hijo de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús es verdad. Jesús es verdad. 14:6. Comenzamos ahí. 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad. Ahí está la primera comprobación de Jesús diciendo que Él es la verdad. Juan, quiero ver 1:14. El Dios de verdad. El Dios de verdad, en el que habita la verdad, en el que se expone, se transfiere, se deja ver la verdad. Dice 1, ¿dónde está? 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí vemos la conexión Padre-Hijo, la verdad del Padre que veíamos expuesta en el Hijo, en el Verbo que fue hecho carne, en el Verbo que pertenece a Dios, que es la palabra, se hace humano, toma forma de hombre. Y trae la verdad implícita porque es una divinidad. Y viene y ofrece, como Él es verdad, hay verdad en Él, ofrece verdad a todos los demás. Cuando Él enseñaba decía: hay verdad en mí. Yo te enseño lo que vi de mi Padre, que es la verdad, que es la esencia. ¿Y qué es la verdad? Yo soy la verdad porque yo soy el camino y la verdad. Yo soy la verdad. Y ahí vemos cómo viene lleno de gracia y de verdad nuestro Señor Jesucristo cuando viene a la tierra. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vea qué importante eso. La verdad a nosotros, los gentiles y el mundo entero, se nos viene y se nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Adán se rompió la brecha y donde había la verdad hubo una desconexión del ser humano, pero viene Jesucristo y nos trae, nos junta, nos acerca a la verdad que pueda ser real en nuestra vida, que Dios pueda ser real en nuestra vida. Un versículo más, 5:33 de Juan. Y tenía otro ahí, pero el tiempo se nos va y no he avanzado. 5:33. 5:33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan, el bautista, el que fue el que cuando Jesús llegó, él lo bautizó y no quería bautizarlo. Dijo: yo no soy digno de desatar las sandalias de este hombre de los pies. No soy digno. ¿Por qué decía eso? Porque él estaba dando testimonio de Jesucristo. Y aquí dice que Juan es el que dio testimonio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Juan dio testimonio de la verdad de Jesucristo y de lo que venía. Yo lo bautizó con agua, pero que el que viene lo bautizará en el Espíritu. Veamos Juan 14:17. Y ahora vamos a ver esta otra verdad. Ahora piense, ¿será que mi vida está en Cristo? Si estoy en Cristo, estoy en la verdad. Si mi iglesia está en Cristo, estoy en la verdad. Si en mi iglesia se predica de Cristo, ¿o qué se predica? Agarran un libro y comenzamos a hablar cualquier otra cosa. O hoy vamos a interpretar lo que dice tal libro. O quizás hoy vamos a interpretar un poema o algo. No.
nosotros hablamos de Cristo. Somos una iglesia cristocéntrica. Cuando una iglesia es cristocéntrica, que se habla de Cristo, que se expone a Cristo, que se habla de la redención de Cristo, del perdón de pecados por medio de Cristo, de la salvación por medio de Cristo, allí estamos bien. Entonces ahí comienzan a dar respuesta a las dudas que podamos tener. Si mi vida la estoy dirigiendo en Cristo, voy bien. Pero si ahora mi vida la estoy dirigiendo en que me dedico más al gym porque estoy engordando y a hacer yoga, tengamos cuidado con lo que hacemos, con lo que pensamos que en esas cosas hay ciertas cosas negativas que el diablo usa. Tengamos cuidado, investiguemos qué significa yoga y todas esas cosas y todo eso de conectarme en el espíritu. ¿Con qué espíritu me voy a conectar? Relajémonos, pongámonos con los pies cruzados y ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy invocando? Tengamos cuidado con las cosas que hacemos. ¿Me puede estar separando de Cristo algo? Si yo soy cristocéntrico, hablando de mi vida, estoy oyendo música cristocéntrica. O sea, ¿qué me dirige a Cristo? ¿Qué estoy oyendo? Doña Religión. ¿Será que ese canto me conecta con Dios o qué estamos hablando? Cuando analizamos las letras, no, esta letra no me está edificando, esta letra nada más en el cuerpo me está ocasionando algo, pero ¿cómo saber si de verdad mi vida la estoy dirigiendo en Cristo? Si mi vida está dirigiendo bien, en el camino correcto, si estoy en Cristo. Si estoy en Cristo. Si mi iglesia está bien en Cristo. ¿Estoy dirigiendo bien a mi familia? No, yo estoy educando bien a mis hijos y todo, ok. ¿Es que los estás dirigiendo? ¿Lo llevas a la iglesia a tu hijo? No. Entonces, no estamos dirigiendo bien a nuestros hijos. Como cristianos estamos hablando aquí. Si hablamos fuera del cristianismo, pues no. Estas son preguntas que nos podemos hacer como cristianos. ¿Será que estoy dirigiendo a mi familia bien? Sí, ahora bien. Mis hijos todos sirven, mis hijos todos aquí, ok. Pero vayámonos allá a lo que dice en los libros de la ley, cuando Dios le está hablando al padre de familia y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y esto se la repetirás a tus hijos. Y esto se las escribirás en las paredes a tus hijos. Y esto, o sea, nuestros hijos pueden estar bien involucrados en todo. Pero ¿cuál es el cuidado que como padres debemos de tener? De que ellos amen a Dios. Porque si no, o sea, ayuda, por supuesto. Ellos van conociendo a Dios mientras sirven y todo eso. Pero no nos cansemos de que hasta el día que ellos hagan clic con Dios. Hasta que ellos tengan ¿cómo le diría? El encuentro con Dios, que es bien importante. Porque tener el encuentro con Dios es más que congregarnos, es más que servir. Tener un encuentro con Dios es cuando hacemos clic con Dios. Es como cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos vino el arrepentimiento y le dijimos: Señor, yo te recibo, pero con la cabeza, con el entendimiento, no fue una emoción. Y está bueno, los chiquitos los vamos metiendo y uno piensa y sueña con... por ejemplo, yo digo, yo voy a mandar a estudiar este muchachito cuando vaya creciendo, que sepa tocar este instrumento, ese otro, y no solamente que se quede como yo, desde pequeño que le cante al Señor y todo. Uno va pensando cómo lo va instruyendo, pero él puede hacer todo eso, pero no puede ser de Dios. Pero hay que buscar que él haga clic, porque cuando él haga clic, nada lo va a mover. Cuando él se amarre con Dios de verdad, cuando él ame a Dios y entienda lo que está haciendo, no se va a separar de Dios. Va a estar amarrado a Dios y lo va a amar. Y el servicio que él estaba haciendo, lo que él había aprendido, le va a cambiar la cabeza. Y ahora lo va a comenzar haciendo con el corazón para Dios. Por eso decía: métele al Señor por los poros a tu hijo. Escríbelo en las paredes, en las puertas, díselo, léeselo todos los días, enséñalselo. Por eso es que el Señor estaba haciendo tanto énfasis en eso, para que conozcan de Dios. Veamos, le dije Juan 14. En Juan 14 vemos al Espíritu.
el Espíritu Santo. Y si se fija, Padre de verdad, Dios de verdad. Jesús es la verdad. Ahora veamos el Espíritu. Juan 14, 17. El Espíritu, ¿cómo es llamado el Espíritu? De verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y estas palabras son bien bonitas y hay que prestarle atención. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, presente y futuro, habla el Señor. Vea qué interesante. El mundo no lo conoce. Ustedes los discípulos lo conocen y lo van a recibir. ¿Lo conocen cómo? Está entre vosotros. ¿Cómo? Aquí estoy yo. Jesús, que es la verdad, está con los discípulos. Jesús es la verdad y está con los discípulos. Les dice, aquí está el Espíritu con vosotros. El Espíritu Santo en ese tiempo no había venido a morar al corazón del hombre. Y en el Antiguo Testamento venía lo que se nos ha enseñado, usaba un hombre y se retiraba. En ese tiempo no estaba. Porque el Espíritu es la promesa después cuando Jesús se va y dice, yo les enviaré el Consolador. Entonces, pero esas palabras son bien interesantes y le dice, aquí está con ustedes la verdad, el Espíritu de verdad, pero vendrá a vosotros. Así es que nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es la verdad. 15:26 de Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu es la verdad. Y un versículo más, 16:13, siempre de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. La verdad. ¿Por qué va a hablar la verdad? Porque el Espíritu viene de Jesús, de enviado de Jesús, y Jesús habla la verdad que Él trae del Padre. Y aquí vemos la Trinidad unida, los tres, Padre, Hijo y Espíritu en esencia, trabajando en un mismo sentir, conectados. ¿Lo podemos negar que existen los tres? No podemos negarlo. Ahí está, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Qué me ofrece? ¿Qué es la verdad entonces? Jesús, que es la realidad, y que el Espíritu mismo, que es la verdad, dice que el Espíritu me hace ver a mí, hace ver a la persona los pecados, ¿sí o no? Así lo hemos leído. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Me dirige, el Espíritu Santo siempre me dirige a Jesús. Me dirige a Jesús. Todo, el Espíritu siempre me va a dirigir a Jesús, porque en Jesús encontramos todo. ¿El Padre qué hace? Me dirige a Jesús. Él me envió a su Hijo, Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La conexión de los dos me envía a Jesús. Porque en Jesús, usted y yo es que recibimos la verdad. ¿Cuál? El verdadero perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Solamente en Jesús. Y si yo solo creo en el Espíritu, el Espíritu murió, es Jesús y son el mismo. Pero usted debe de creer en el Padre, en el Hijo y el Espíritu, pero debe de creer en el sacrificio del Hijo para poder recibir el perdón. Si no, no hay. No hay perdón. Todo me dirige a Jesús y en Jesús encontramos la verdad, el amor, expresado en su máxima expresión, valga la redundancia, reflejado en su máxima expresión en la cruz. Verdadero amor lo podemos encontrar en Él. La paz la podemos encontrar en Él. Mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo, porque la del mundo es ficticia, pero la mía es real. En Él podemos encontrar todo lo que queramos. Si milagro necesitamos, ahí está Jesús. Todo lo que necesitamos, ahí está Jesús. ¿Quién es el que transforma la vida? Jesús.
Y ya no le voy a leer estos versículos, hermano. Pero dice también que la palabra es la palabra de verdad. En Hechos 26, 24 encontramos que se le llama la palabra de verdad. Hablando el apóstol Pablo con alguien, comentando de la palabra y todo, y él le dice: Pablo, mucha letra te va a enloquecer. Y él le dice: no, tú has leído de los profetas. Y él le comienza a explicar. Y ese personaje le dice: Pablo, por poco me persuades. Pero está hablando, y el Pablo le menciona: la palabra de verdad es la que yo te estoy diciendo. En Juan 17, 17, que ese aquí lo tengo cerquita, que ya lo voy a leer. Juan 17, 17 dice, hablando de la verdad, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí está. La palabra de Dios es verdad. ¿Y sabe a dónde me lleva la palabra de Dios? Desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a Jesús, que es la verdad. Y no bien claro dice la palabra que la palabra es la que Jesús hablando. La palabra es la que da testimonio de mí, pues. ¿Quieren saber quién los iba a venir a libertar? Vayan a la palabra del Antiguo Testamento. Comience desde el Génesis a leerlo, y ahí usted se va a dar cuenta de toda la historia. De cómo Dios comienza a prometer un reino sempiterno. ¿Y quién es el que lo va a gobernar? Le dijo a David: es Jesucristo, que viene del linaje de David. Todo nos lleva a Jesús, todito, porque Él es la verdad. La palabra da testimonio de Jesús, habla de Jesús, me dirige a Jesús. Ahora bien, vayamos a eso, hermanos, a nuestra vida. Después de entender todo esto, que mi vida, que cree en Dios, yo debo de estar haciendo y debo de estarme dirigiendo hacia lo que Dios dice. Cuando yo me dirijo hacia lo que Dios dice y dirijo mi vida, dirijo mi familia, estoy en una iglesia que me hable de ello, que me dirija a ello, allí estoy bien. Allí estoy bien. Y pase lo que pase, aunque tenga líos, problemas o lo que sea, usted no se va a mover ni nada, sino que va a permanecer, porque es una tribulación leve la que está pasando. Pero ¿qué pasaría? Imagínense. Y ahora, en vez de estar hablando de Jesús y de la verdad, estuviéramos hablando de psicología, por ejemplo. No que sea mala, pero yo estuviera hablándole un tema de la psicología. Es necesaria en nosotros, cuidarnos a nosotros y todo eso. A no ser que la aplicáramos en la palabra, porque en la palabra hay todos los temas que queramos, ahí están. Todos los temas. Entonces, este ejemplo, si yo canto, ¿estoy glorificando a Dios o me estoy glorificando a mí mismo? Es una pregunta que yo me estaba haciendo. Porque si yo digo que yo estoy en la verdad y que estoy en Cristo, entonces, cuando yo estoy cantando, ¿estoy glorificando a Dios o quiero que me oigan bonito? Entonces, si yo quiero que me oigan bonito, o elijo una alabanza y con esta alabanza voy a impactar a los hermanos, entonces yo no estoy en la verdad cantando. Estoy cantando en mi fama, en querer glorificarme a mí mismo, y es lo que debemos de tener cuidado. O de decir, yo imagínense ahora, voy a traer una palabra y voy a tirarle con todos los hermanos. ¿Qué estaría yo haciendo? Más que en la verdad, estoy actuando más en la carne. Y cuando yo actúo en la verdad, que es Cristo, y yo actúo en el Espíritu, porque el Espíritu es el que me dirige y me dice qué es lo que debo de hacer, que me dirige a lo que uno debe de predicar. Si uno le pide dirección a Dios, hasta me dirige qué debo de cantar en un culto. Y por eso hallamos conexión a veces cuando cantamos entre la alabanza y la predicación, porque fue Dios el que estuvo en medio. Pero cuando yo actúo más en la carne, no hay conexión. Y yo me veo famoso y todo, pero no estoy en la verdad. O sea, la verdad no se está viendo. Entonces, todo lo que yo hago, a lo que yo pertenezco, mi vida, ¿pertenece a mí mismo o pertenece a Él?
Si mi iglesia me dirige a otra cosa y no a Dios, entonces no estoy en la verdad. Si yo me dirijo a cualquier otra cosa, pero no me dirijo a lo que es de Dios, a la comunión con Dios, no estoy en la verdad. Si a mi familia no la estoy trayendo a que se acerque a Dios, no la estoy dirigiendo a la verdad, la estoy dirigiendo a otras cosas. La puedo estar dirigiendo a seamos unidos, y está bueno. Familia unida, está bien, es lo que hay que buscar. Estoy dirigiendo a mis hijos al respeto y a todo eso, pero no a la fe en Dios. Entonces no lo estoy dirigiendo a la verdad, lo estoy dirigiendo nada más a que tenga valores. Y es bien importante eso, que deben de estar amando a Dios y saber que le están sirviendo a Él, se están entregando a Él. Cuando yo sé que mi servicio y lo que estoy haciendo de verdad, se lo estoy haciendo a Dios, ahí estoy en la verdad. Porque hay una conexión. Pero imagínense que yo vengo y digo, ¿me puedo meter a servir? Sí, pero no sé qué es lo que estoy haciendo, pues. O sea, sé que estoy dirigiendo algo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Allí encuentro la verdad. Cuando yo ya encuentro la razón. Por eso tiene mucha importancia ese versículo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo nos sentimos? ¿Libres o esclavos? Fíjese, hermano, que ahorita yo me siento oprimido, esclavo y todo. Entonces, ¿sabes por qué me siento así? Me he alejado de la verdad, porque todo aquel que está cerca de la verdad dice que la verdad me va a hacer libre. El Espíritu trae libertad. Y si yo me siento oprimido y todo, de algo, analicemos nada más. Debemos dirigirnos a Dios de nuevo, porque posiblemente andemos por otro camino y Dios quiere el camino correcto. Y el camino correcto, el de la verdad, y donde está trazado todo, ya está puesto por Dios. Pero como yo no estoy en ese camino, entonces yo comienzo a sentir todo eso. Mi vida, cuando andamos en la verdad, debe de reflejar a Cristo. Pero cuando los demás dicen no ven a Cristo en nosotros, entonces no andamos en la verdad. Porque cuando andamos en la verdad, cuando andamos en Cristo, cuando andamos en el Espíritu, cuando andamos en el Padre, haciendo lo del Padre, se ve. La gente ve a Dios en mí, en mi vida. Si lo que yo hago glorifica a Dios, ando en la verdad, porque lo exalto a Él, porque lo pongo en alto a Él. Pero cuando me estoy glorificando yo, ahí hay un problema. Debo de cambiar el camino, el rumbo, porque todo debe ser glorificado Dios, no yo. La predicación Dios, la alabanza a Dios, cámaras Dios, acomodación Dios, la transmisión Dios, escuela bíblica Dios, sala cuna Dios. Si de verdad, si esos niños o lo que están recibiendo de Dios, estoy en el camino correcto. Si los niños están aprendiendo allá y comienzan a amar a Dios y escuchan una palabra incorrecta, dicen, no, esa palabra no la debemos de decir, porque Dios, o sea, si ellos comienzan a tener conocimiento, estamos bien en el camino. Pero si los niños de allá atrás, en vez de hacer cosas buenas, comienzan a hacer cosas malas, ¿y por qué? Es que aquí los maestros veo que así lo hacen. Ahí hay problema. Y así en todos los ministerios. Debemos de reflejar a Dios, porque la verdad nos va a hacer libres. En la verdad, nuestras vidas son transformadas, son cambiadas. En la verdad recibimos el perdón, porque solamente en Cristo lo podemos recibir. Salvación, solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Podemos enfrascar la verdad solamente en Cristo, porque allí en Cristo está el Padre. Yo y el Padre uno somos. Sí lo dijo nuestro Señor. Allí está el Espíritu Santo, que viene después de que nuestro Señor Jesucristo se va. Y que se va a regresar, y allí vamos a ir nosotros con el Espíritu a estar con Él por la eternidad. Todo está ahí. La palabra, allí está Cristo. Con Él, con Cristo, con Dios, todo puede ser diferente. Ahí está la dirección de nuestra vida. Si usted y yo de verdad sabemos que andamos caminando con Cristo, no debemos de dudar, estar en el camino correcto. No porque ese es el camino de verdad. No hay
variación ni nada, no hay duda de nada, ahí estamos en Cristo. Todo lo que va a pasar, aunque sea malo, pero como ahí vamos a estar en el caminar con Cristo, ahí estamos en el camino correcto. Termino diciendo nada más esto. En 2 Corintios 13:8 habla de que recibimos de Dios. Este sí lo voy a leer. Este versículo es importante y solo este voy a leer y terminamos. 2 Corintios 13:8. 2 Corintios 13:8. Es que este sí es importante. Todos son importantes, pero es que este lo habla bien bonito. 13:8. Porque nada podemos, porque nada podemos contra la verdad. Nada podemos contra la verdad. Pero lo leemos así para entenderlo. Pero sí podemos por la verdad. Es como dice otro versículo. Es más fuerte el que está dentro de mí que el que está afuera. O sea, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso significa contra la verdad. O sea, si yo me opongo a la verdad y le digo, esa verdad no es cierta, lo que yo digo es verdad. Lo que Dios dice no es así. Lo que la Biblia dice no es así. Cuando yo comienzo a argumentar a lo que Dios dice o lo que ese camino que Dios ha dicho no es, aunque sea. Si Dios le ha hecho un llamado, por ejemplo, y usted dice, no, me rehúso al llamado, usted está contra la verdad. ¿Y qué pasa contra la verdad? Nada podemos. Nada podemos. Por eso no nos salen las cosas. Vamos contra la verdad. Contra nuestro Dios, contra nuestro Señor Jesucristo, contra el Espíritu. Pero ¿cómo termina diciendo? Sino por la verdad. O sea, sí podemos todo lo que queramos con la verdad. Porque es la verdad que trae el perdón. Yo no puedo recibir perdón sin la verdad. Yo me voy a recibir perdón porque obro bien. Mentira. ¿En dónde dice que las obras perdonan pecados? Un versículo que diga, y harás estas obras y las obras perdonarán tus pecados. No, pero sí me voy a la palabra y me doy cuenta que dice que Cristo perdona los pecados por el sacrificio en la cruz y me perdona a mí cuando yo voy por medio de la fe a Él y creo que Él murió por mí y Él perdona los pecados y me justifica y me inscribe el nombre en el libro de la vida y me sella con el Espíritu Santo y me voy con Él para una eternidad con Él. Eso sí lo dice porque esa es la verdad. Lo que no es verdad es lo que tratamos de argumentar humanamente y no hallamos cómo hacerlo. Y usted puede decirle a alguien, ¿cómo saber si un cristiano está en la verdad o no? Usted va y le dice, usted si muere ahora, ¿a dónde va? Ah, no, es que ahora dije una mentirilla por ahí. No me puedo salvar. Ah, es que tú no estás en la verdad. Si estuvieras en la verdad, sabes que si sos de Cristo, te vas con Cristo, porque las obras no perdonan. Porque las obras no llevan al cielo. Porque si no, Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario. La salvación es Cristo más nada menos nada. Así de claro. No es Cristo más mis obras. No es así. Porque le hacemos tanto énfasis a las cosas esas, a querer obrar bien y sí debemos de hacerlo. Porque ese es otro. Cuando yo estoy en la verdad, hablábamos de que soy el reflejo de Cristo. Entonces, si soy el reflejo de Cristo, estoy obligado a hacer buenas obras. Estoy obligado a comportarme porque soy de la verdad. Cuando yo soy de la verdad, debo de hacer lo que la verdad me dice, me dicta. Si es que es un ejemplo de cómo saber que si estoy o no. Entonces, hermanos, concluimos. Se nos fue el tiempo ya. La verdad, ¿cómo saber de que lo que estoy haciendo está correcto? Analicémoslo. ¿Lo estoy haciendo para Dios? ¿Lo estoy haciendo en mi carne? ¿Lo estoy haciendo porque alguien me dice? ¿Estoy agradando a Dios? ¿O estoy haciendo para agradarme a mí mismo? ¿O lo estoy haciendo porque alguien me dice? En mi iglesia se habla de Dios, me dirige a Dios, a Cristo, al sacrificio, al perdón. ¿O estoy yo locamente pensando cómo hacer las cosas, mi doctrina?
o alguien me ha llevado a la iglesia así nomás y no comprendo nada. Estoy dirigiendo a mis hijos les sirven a Dios y ellos saben y buscan a Dios y aman a Dios, o los estoy trayendo a la fuerza, o los estoy trayendo porque alguien me dice. Todo eso lo analizamos para que al final lo concluimos y decimos, no, lo estoy haciendo mal. Entonces retrocedo el cable a Cristo. Mis hijos, a Cristo. Mi vida, a Cristo. Mi iglesia, de Cristo. Si usted siente de que no está Cristo, vaya a una iglesia donde esté Cristo, pues. Donde usted sienta de verdad que allí le hablan de Cristo, pero que lo dirijan a Cristo, no que lo dirijan a otra cosa. Porque eso es bien importante. Todo gira en torno a Cristo, porque en Cristo está todo. Porque en Cristo está la verdad de cualquier tema para su vida. Así que no debemos de andar buscando respuestas en otras cosas, horóscopos y cualquier lectura, en nada. En Cristo está la respuesta. En Cristo está la verdad. Los demás buscan mentirillas para tratar de convencernos de que eso debemos de hacer, pero no es así. La verdad está en Cristo, en la palabra, en Jehová, el Espíritu Santo para nuestra vida. Así que a Él dirijamos nuestra vida y todos nuestros proyectos. Padre amado, gracias por su palabra. Señor, sabemos que este tema, explicarlo es un poco complicado, pero sentía ese versículo de la verdad. Y el poder dirigir todo lo nuestro, Señor, hasta nuestro trabajo lo involucra a usted. Imagínese, Señor, tener un trabajo de que me lleve a contrario a usted, me aleje de usted, o cualquier cosa. Todo lo que vivimos, Señor, me puede acercar a usted o alejar de usted. Y yo prefiero estar más cerca de usted. Es lo que siente en mi corazón y es la realidad de todo cristiano, que la esencia es estar cerca de usted, cerca de mi Padre, cerca de mi Salvador, porque al estar cerca de Él yo conozco lo que debo de hacer y puedo recibir todas las cosas que la verdad tiene para mí preparadas y puedo dirigir mi vida, mi familia bien. Y puedo estar bien y puedo considerarme libre. Soy libre. En el Espíritu soy libre. En Jesús me siento libre. Y me levanto en la mañana con paz, con tranquilidad, amado, perdonado, salvo, porque estoy cerca de la verdad. Pero si todo es lo contrario, debo acercarme más a usted. No que haya perdido salvación ni nada de eso, sino que necesito más de Dios para sentirme bien en mi vida. Gracias, Padre amado. Todos lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén.